Buenos días, hermanos, espero que estén bien en esta mañana. Vamos a continuar con el libro de 1 de Corintios. ¿Okay? Sí, la semana pasada ya comenzamos una nueva sección en el libro de Corintios. ¿Okay? Y esa nueva sección es algo de mucha importancia porque muchos cristianos, muchos creyentes se llegan a confundir cómo funciona este tema. Y porque como no saben o no entienden o tienen una mala enseñanza sobre este tema, se equivocan completamente y lo practican de una manera completamente diferente. El tema de esa sección viene siendo básicamente los dones espirituales. Y esos dones espirituales vienen siendo de gran importancia para la iglesia. Y estamos viendo la importancia de ello y cómo funcionan. Y se hace muy interesante la información que Pablo llega a enseñar a la iglesia de Corintios sobre los dones espirituales. Es algo de suma importancia porque es algo que los cristianos realmente deben de entenderlo para poder practicarlo. Tristemente la gente se ha equivocado como realmente se deben de usar. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana, pero la semana pasada vimos dos palabras que es importante que tengamos en mente durante esa sección. Ahora, esa sección viene siendo de los capítulos 12, 13 y 14. Entonces, esa sección se cubierta de esos tres capítulos hablando de los dones especiales. Y les había mencionado que la semana pasada nos íbamos a ir lento en esa sección, porque no quiero que haga confusión y realmente cómo funcionan. Pero las dos palabras que mencioné la semana pasada eran éxtasis y euforia. Y al entender estas dos palabras, llegamos a entender por qué hay una variedad de religiones y por qué hay una variedad de denominaciones entre los bautistas igual. Porque tienen un mal entendimiento de qué es los dones espirituales. Ahora, por sí, éxtasis y euforia vienen siendo palabras sinónimos, realmente. Uno está más involucrado, o se basa más sobre los rituales religiosos. ¿Quién me puede decir cuál es? ¿Recuerdan de las dos palabras? Éxtasis y euforia. ¿Cuál de los dos es más relacionado con lo religioso, los rituales religiosos, y qué es la otra que está en muy general? ¿No se recuerdan? Éxtasis. Éxtasis. Ahora, las dos palabras simplemente quiere decir una emoción intensa de felicidad. Es una emoción intensa de felicidad. La diferencia con la palabra éxtasis es que, otra vez, es más relacionado con los actos religiosos o con los actos rituales que los lleva a ese estado. Y era muy común en los tiempos de los griegos porque era así que hacían esos rituales de sus templos, de sus dioses paganos, para sentirse que están haciendo las cosas bien. Y esa estimulación de felicidad, esa emoción que te hace sentir muy feliz. Entonces, ese estado, al sentir eso, muchas personas pensaban que estaban haciendo las cosas correctamente. Si sentías ese estado de esa estimulación, o sentías esa emoción intensa de felicidad, quiere decir que estás haciendo muy espiritual. Y entender esta emoción, porque es una emoción. Al entender esta emoción podemos ver por qué hay muchas religiones tratando de llegar a este punto, a este estado de felicidad. Hasta entre los mismos cristianos se confunden con este sentimiento, con esta emoción. Por eso hay, entre comillas, cristianos que a danzar o a cantar llegan a esa emoción que la hacen convulsar, ¿se dice? Se mueven así como que están poseídos. Eso. Se sienten eso y piensan que están llenos del Espíritu Santo. Y por eso, como es una emoción y una emoción es temporal, se quita, se va. Y cuando se quita esa emoción, piensan que ya no tienen el Espíritu Santo y que han perdido la salvación.
porque simplemente tienen un mal entendimiento de lo que es una euforia o éxtasis. Entonces, básicamente, estas personas que llegan a pensar que la danza y cantar, y se lo hacen de una manera para poder sentir el Espíritu Santo, para mostrar que eres salvo, es una religión falsa. Están tratando de hacer unos rituales religiosos para llegar a ese estado de euforia. Y hay otros ejemplos más. Por eso los monjes lo que hacen, tratan de llegar a nirvana, un estado de paz. Y para hacerlo sacrifican todas las demás emociones, para sentir nada. Porque piensan que al sentir nada, llegas a ese estado de paz. Entonces, por eso muchas personas que llegan a depender de sustancias como las drogas, simplemente es lo mismo. Dependen de las sustancias para poder sentir ese estado de emoción, ese estado de felicidad. Y por eso hay que en muchas iglesias cristianas, los evangelistas, los nazareos, los amonitas, todas esas otras denominaciones entre cristianos, se equivocan mucho. Piensan que la iglesia es un club social y que ayuda a la comunidad porque los hace sentir feliz haciendo algo así. Por eso hay iglesias también entre los bautistas que hacen un club social dentro de la iglesia, estando juntos, conviviendo, y piensan que eso es estar en el Espíritu. Pero es mucho más que eso. Entonces, por eso hay mucha confusión entre la gente pensando que es algo espiritual y las iglesias. Pensando que también las obras son las que te hacen sentir tal emoción y por lo tanto estás haciendo las cosas bien. Pero no es así. Y Pablo quiso realmente emocionarles a decirles a los hermanos que es una idea completamente equivocada. Ahora, también la semana pasada la razón por qué muchos hermanos de la iglesia de Corinto llegaban a traer esas ideas, esas filosofías dentro de la iglesia. Porque si recuerdan, había mencionado que el libro de Corintios fue escrito, o algunos teólogos piensan que fue escrito antes de los 4 evangelios. Aún los 4 evangelios, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, no estaban escritos, no estaban terminados todavía. Entonces, una de las señales grandes para los apóstoles, para mostrar que estaban haciendo cosas, que lo que ellos enseñaban era verdad, simplemente eran los señales y prodigios. Los señales, los milagros, todo lo que los apóstoles hacían mostraban que sus enseñanzas eran verdad. Y obviamente esos milagros, esos señales eran sobrenaturales. Eran sobrenaturales. Eran cosas que no eran comunes. Entonces, por tanto que esos apóstoles hacían esos milagros, la gente vieron y se asombraron de las cosas que hacían. Después, mientras que estaba creciendo, estaba pasando los años de la iglesia primitiva, los primeros años de la iglesia, pues Satanás comenzó a engañar a la gente. Llegaron personas astutas realmente y comenzaron supuestamente a hacer esos milagros. Y obviamente, como para mucha gente era algo sobrenatural, la gente los engañaba, pero para mucha gente fueron engañados pensando que era sobrenatural, entonces pensaron que era bueno lo que ellos estaban enseñando. Y es aquí donde Pablo llega a decir con los dones espirituales que está faltando una cosa que los hermanos de Corinto no estaban haciendo, discerniendo las cosas espirituales. La semana pasada vimos el versículo 1. El versículo 1 quiere decir: no quiero, hermanos, que ignoráis acerca de los dones espirituales. Con este versículo Pablo quiere dar la importancia de este tema. De hecho, cuando dice dones espirituales, si recuerdan la semana pasada, vimos que esta palabra realmente dones no está en los manuscritos. Fue añadido después para poder ayudarnos a dar la idea. Pero la palabra que usa Pablo, lo que se usa en griego, es neumático o neumáticos, que simplemente quiere decir que es lleno o hinchado de aire. Entonces la idea que Pablo quiere darnos es que los hermanos sabían que los hermanos
supieran, que entendieran sobre las capacidades, porque están llenos del Espíritu Santo, están hinchados del Espíritu Santo, por lo tanto tienen capacidades espirituales. Esa es la idea. Que entiendan sobre las capacidades que el Espíritu Santo da a todo creyente. Eso es la importancia que Pablo quiso que los hermanos de Corinto entendieran. Después, en el versículo 2 dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extrañaba, llevándonos como si os llevaba a los ídolos mudos. Aquí es algo muy interesante porque Pablo quiere dar la idea de que es la fuente de hacer esos dones falsos. Que la gente supiera, de dónde salen estas ideas equivocadas. Pablo da a entender, pues, por su pecado. Porque antes que el cristiano acepta a Cristo en su corazón, es un incrédulo. Y cuando es un incrédulo, es esclavizado al pecado. Y es el pecado que los extrañaba o los llevaba a creer esas ideas. La palabra extrañaba viene del griego que es abagó o abajó, no estoy seguro cómo pronunciar G, pero se escribe A-P-A-G-O con un énfasis, un acento. Y la idea que Pablo quiso dar es que igual que un prisionero fue llevado sin ni escape, porque estaba guardado por los guardias, no se podían escapar, eran llevados o extraviados hacia prisión o la ejecución. No había escape. Entonces el pecado hacía lo mismo, los llevaba sin escape de una manera ciega a esas ideas que las personas o esos falsos maestros estaban llevando, a hacerlos pensar que los actos que ellos les hacían, las palabras que enseñaban, era correcto porque les hacía sentir un estado de euforia por causa del pecado. Entonces, y es lo que pasaba, que muchos hermanos de la iglesia de Corinto, como no discernían las cosas espirituales, fueron engañados por esos falsos maestros, y dejaron que su pecado dominaba, y por eso los llevaba hacia esas ideas equivocadas. Y después de verlo, lo traían dentro de la iglesia, tratando de aplicarlo con los demás hermanos de la iglesia. Ahora, algunos hermanos maduros en la fe, porque sabían que realmente la palabra de Dios debería de unir a los creyentes y no dividirlos. Entonces, cuando estos hermanos comenzaron a ver que causaban divisiones, en vez de ser unidos, fueron y preguntaron a Pablo: oye, ¿está pasando esto? ¿Está mal o está bueno? Porque estaban discerniendo las cosas espirituales, vieron algo que no estaba bien. Y nos quedamos en el versículo 3. La semana pasada solamente vimos los versículos 1 y 2, y una introducción. Y el día de hoy vamos a estar viendo los versículo 3. Entonces el versículo 3 dice, es muy interesante, me gustó mucho lo que aprendí sobre ese versículo realmente. El versículo 3 dice, antes de comenzar con el versículo, vamos a orar, me está mezclando la oración. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por la enseñanza que tienes para nosotros en esta mañana. Te pido, Dios, que nos llenes del Espíritu Santo para poder entender lo que nos quieres enseñar. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces el versículo 3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Después dice: y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, en los primeros versículos, versículo 1, básicamente Pablo da la importancia de los dones espirituales. Lo vamos a dividir de esa manera. El versículo 2 podemos nombrarlo como la fuente de los dones falsos, porque viene del pecado. Y el versículo 3 lo podemos ver de la manera que las pruebas de los dones espirituales.
la manera que nosotros podemos probar los dones espirituales. Y lo podemos verlos en dos maneras. Lo podemos ver de una manera negativa, y lo podemos ver de una manera positiva. La primera parte de este versículo es el lado negativo. Fíjense lo que dice. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Ese es el lado negativo. Dice, es muy interesante ver cómo Pablo nos explica en cómo podemos saber cuando los dones son realmente de Dios o si los dones son falsos. Pablo nos da el lado negativo y el lado positivo. Ahora, en los tiempos de los primeros años de la iglesia, estaba pasando una filosofía, una idea. Esta idea o esta filosofía se llamaba gnosticismo. Y era algo muy, muy grande que la iglesia siempre estaba peleando. Y viene otra vez, viene con la idea de las dos palabras, de éxtasis y euforia. Todo eso viene atrás de esa idea. Y el gnosticismo básicamente es una filosofía o una idea que consideraba malo las cosas materiales. Básicamente el cuerpo físico. El cuerpo era malo mientras las cosas del espíritu eran buenas. Y eso es algo que es una filosofía, era una doctrina falsa que la iglesia siempre estaba peleando en esos primeros años de la iglesia. Porque estaban negando básicamente que Jesucristo era 100% hombre. Básicamente muchas veces la idea de estos gnósticos era de que el Espíritu Santo descendió del cielo y poseyó a nuestro Señor Jesús, pero cuando estaba en la cruz se fue y lo que murió fue un cuerpo solamente y no tiene nada de valor. Eso fue la idea que tenían. Entonces menospreciaban realmente la humanidad de Cristo. Y es otra vez, es una filosofía que la iglesia tenía que pelear siempre. Entonces, lo que estaba pasando en Corinto fue que muchos maestros falsos eran consideraban, o esos falsos maestros, es lo que Pablo llama aquí en el versículo, llama anatema a Jesús. Ahora, la palabra anatema quiere decir básicamente maldito. Y no quiere decir literalmente que es algo que tienes que usar tu voz para desmaldecir a alguien realmente. Sino con el simplemente hecho de negar ciertas cosas. En ese caso, negar que Jesucristo, hombre, era 100% hombre. Los gnósticos solamente pensaban que la humanidad de Cristo, la humanidad de Jesús, no tiene ningún valor. Entonces negaban, o básicamente esos maestros falsos afirmaban que hablaban por el Espíritu de Dios cuando realmente no lo estaban haciendo. Sino que más bien confundían a los hermanos de Corintio pensando que hacer ciertos rituales religiosos tenían que hacerlo para poder llegar a ese estado de éxtasis o euforia, para poder saber que lo que están haciendo es espiritual. Eso es lo que estaba pasando. Esos falsos maestros son los que llamaban a Dios, o a Jesús más bien, anatema. Porque estaban negando su humanidad y pensaban que hacer estos actos espirituales, que ellos pensaban que eran espirituales, es lo que llevaba a una madurez espiritual. Y muchos creyentes obviamente le hacían caso a esas ideas. Se cayeron en ese engaño. Y por eso había un gran problema en la iglesia de Corintio. Como hemos visto desde aquí entonces, había muchos problemas con los hermanos de Corintio. Abusaban de la libertad cristiana, había divisiones, no discernían las cosas espirituales, no mostraban amor, tenían muchos problemas. Y eso fue causa porque cayeron en el pecado de las emociones. La palabra de Dios no se emociona, sí, claro. Podemos ver a algunos predicadores cuando predican se emocionan de lo que están enseñando.
pero siempre está el lado intelecto. Siempre está el lado que tenemos que estudiarlo. Tenemos que ver las palabras, entender lo que ciertas palabras llegan a significar para poder tener un mejor entendimiento. El problema que estaba pasando con los hermanos de Corinto y a muchos griegos realmente se basaba en su fe de las experiencias por las emociones. No estaban estudiando, no estaban discerniendo las cosas espirituales, no estaban básicamente analizando lo que es verdad y lo que es malo. Los hermanos de Corintios básicamente a las enseñanzas de esos falsos maestros es que simplemente con el hecho de que vieron algo sobrenatural se emocionaron y pensando que eso es correcto, eso es lo que Dios quiere. En vez de analizarlo y estudiar bien, meditar y estudiar bien las doctrinas de los apóstoles, que mencionó la enseñanza de Jesucristo, para poder saber si es verdad o no. Y eso hasta el día de hoy sigue pasando. Hay muchos falsos maestros que vienen dentro de la iglesia, enseñan una idea, no tiene que ser una filosofía por sí o una creencia, sino con una idea de cómo es ser un cristiano maduro. Y la gente no lo discierne. Muchos hermanos en la iglesia no estudian la palabra de Dios para poder discernir si lo que dice el predicador es cierto o no. Vamos a ver lo que dice primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Dice, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Recuerdan, había mencionado que Satanás es el príncipe de este mundo. Él tiene realmente el mundo completamente engañado. Él es la persona que llega a poner las ideas a los incrédulos, pensando que a ciertas cosas les puede llevar a un estado de felicidad. Y a hacerlos sentir que están bien. Y así está engañado la gente para que no conozcan a Dios. Por eso hay muchos falsos maestros en el mundo. Por eso hay una variedad de religiones. Tristemente, por eso también hay una variedad entre los bautistas. Por lo mismo, porque no prueban a los espíritus. Solamente se basan por lo que escuchan y lo que llegan a sentir en ese momento. No disciernen las cosas espirituales, no estudian la palabra de Dios para poder decir, ¿sabes qué? Ese hermano está equivocado. De hecho, dijo una herejía. O ese hermano está correcto en lo que está diciendo, porque aquí está. Yo puedo ver en la palabra de Dios que lo que enseña es correcto. Por eso el apóstol Juan nos decía, probar al Espíritu, para saber que son de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Por estudio de la palabra de Dios. Entonces podemos probar esos espíritus, estos dones espirituales en la manera de ver, de discernir las cosas espiritualmente, analizando si esas personas están enseñando correctamente lo que enseñan o no. Ese es el lado negativo. Ahora, el lado positivo que viene de la segunda parte del versículo dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Eso es muy interesante, me gustó mucho esta segunda sección, o esta segunda parte del versículo. Dice, el clave para probar los dones espirituales de una manera positiva, ¿okay?, es la frase Jesús Señor. Jesús Señor. Recuerdan, el nombre de Jesús es un nombre humano. ¿Okay?
Y Señor es una palabra muy interesante que no sabía hasta estudiar esto, que en el Antiguo Testamento su palabra equivalente era Adonai, que viene diciendo Señor. ¿Okay? Y la palabra griega viene siendo Kurios. Ambas palabras, Kurios y Adonai, significa Señor. Y durante toda la Biblia se usaban esas palabras para mostrar respeto a los líderes, ¿okay? De alto rango. Por ejemplo, cuando nosotros vamos ante un juez, le decimos su señorío. Señorío, perdón, sí, señorío, su señorío. Eso se usaba mucho en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, en hebreo que es Adonai, tanto en el griego que es Kurios. Pero también, ¿okay? Se usaba, en el Antiguo Testamento se usaba la palabra Adonai para referirse a Dios soberano. Esa es la importancia, a Dios soberano. Ahora, algunas traducciones, cuando traducieron la Biblia, algunas traducciones, me estoy brincando un poco. La razón por qué los judíos usaban Adonai de una forma para referirse a Dios, es porque el nombre de Dios, que algunos piensan, se pronuncia de Yahweh, era muy sagrado. Muy sagrado que no les querían decir o pronunciar a lo ligero. Entonces, para no abusar del nombre de Dios, usaron el nombre o el título Adonai. Pero con una más, ¿cómo se puede? Con más respeto hacia Dios, dándole que es Dios soberano. Ahora, por eso, esa es la clave de todo este lado positivo de probar los dones. Porque una persona puede respetar a otro, pero no reconoce su autoridad. Esa es la clave. Cuando los judíos usaban Adonai o Señor en el Antiguo Testamento hacia un título hacia Dios, es porque lo reconocían como Dios soberano. Porque a un juez le podemos mostrar respeto, podemos decir su señorio, pero cuando nos vamos le hablamos mal de esa persona. Pero los judíos usaban el nombre, le dieron ese título a Dios porque reconocían su soberanía. Reconocían que era el creador, el sustentor de todo. Era Dios soberano. Ahora, en el griego después, los hermanos de la iglesia comenzaron a usar Kurios de la misma manera. Por eso, otra vez, es interesante que este versículo dice Jesús Señor. Jesús Señor. No dice nuestro Señor Jesucristo, sino dice Jesús Señor. Dando a entender que las personas que son creyentes, que han aceptado realmente a Jesucristo como su Salvador y Redentor, le dan o reconocen que es Dios soberano a nuestro Señor Jesús. Por eso dice Jesús Señor. La persona incrédula puede decir Señor a Cristo, pero jamás van a decirle Señor a Jesús. Otra vez, porque en el gnosticismo creían que el Espíritu de Dios descendió del cielo, poseó el cuerpo de Jesús, pero cuando murió se fue. Por eso pueden decir que Cristo es su Señor, pero jamás pueden decir que Jesús es su Señor. ¿Okay? Que Jesús es su Señor. Básicamente negaban que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y un creyente, al recibir y aceptar esto, acepta todas sus enseñanzas. Hay creyentes que dicen ser cristianos y respetan a nuestro Señor Jesucristo, pero no aceptan sus enseñanzas, o más bien decir, no reconocen sus enseñanzas. Cuando Dios dice que esto es pecado, las personas que dicen que son cristianos no lo quieren aceptar. Tratan de buscar, how do we say loophole en español?
tratan de buscar otra manera para excusarse o justificarse ese pecado. ¿Cómo? Atajo. Nunca lo he escuchado, entonces no lo voy a usar porque... Pero esa es la idea. Los cristianos o las personas que dicen ser cristianos no quieren aceptar los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. No reconocen a Jesús como Señor, como Dios soberano. Tratan de esquivar y justificar su pecado. Y eso es lo que muchos hermanos en la iglesia de Corinto hicieron, diciendo que estamos libres. Podemos hacer todo lo que queremos. Pero Pablo, recuerda las frases que hizo Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay que discernir las cosas espiritualmente. Entonces, ese es el lado positivo. Que podemos probar los dones espirituales por las personas que reconocen a Jesús como Dios soberano. El lado negativo es que las personas que muestran enseñanzas falsas, lo están haciendo por emoción. Mientras el lado positivo, las personas que aceptan a Cristo muestran porque se sujetan a Él, a sus enseñanzas. Y esa es la diferencia de los cristianos reales, que tienen una fe genuina, a una persona que solamente dice que es cristiano. Recuerda, no recuerdo, creo que era Santiago, lo hubiera escrito, hasta ahorita se me ocurrió. Pero dice que los demonios creen y tiemblan, pero no se sujetan a Él. Hay muchas personas que llegan a la iglesia haciéndose pasar cristiano, pero no se sujetan a sus enseñanzas, básicamente a esos dones espirituales. Llegan a usar su propio pecado para engañar a los hermanos dentro de la iglesia. Y la iglesia se engaña porque no disciernen las cosas espirituales. No analizan la palabra de Dios. No analizan. Si nosotros llegamos a pensar, no sé, entonces es porque no estamos estudiando. No estamos estudiando. Entonces, ese es el lado positivo y negativo para probar los dones espirituales. Simplemente ver a las personas. Una persona que es el Dios verdadero, una fe genuina, se va a someter a todas las enseñanzas de Jesucristo. Cuando una persona que no es sujeto a Jesús, va a negar su humanidad. Y no tiene que decirlo. Simplemente tratando de esquivar esa enseñanza, poniendo otra idea para engañar a la gente. Otra vez, había mencionado que vamos a ir lento con esa sección, porque es una sección muy importante que tristemente en muchas iglesias no lo están estudiando a totalidad. Y lo vamos a ir lento. Hasta ahorita hemos visto nomás 3 versículos. Esa sección de los dones espirituales es capítulo 12, el capítulo 12 tiene 31 versículos. El 13 tiene 13 versículos. Y el 14 viene teniendo 40 versículos. Y solamente hemos visto 3. Pero sí nos vamos a ir lentos para que podamos realmente entender cómo funcionan los dones espirituales y su propósito. Es muy interesante porque Pablo da en la siguiente sección, en los siguientes versículos, del 4 al 7. Muy interesante el propósito de los dones espirituales y muchas personas llegan a tener un mal entendimiento de ellos. Cuando yo lo leí un poco, cuando pasé un poco a esos versículos, yo pensé que tenía un buen entendimiento de los dones espirituales, cuando realmente no lo tenía. Y lo que pude aprender en esos poco tiempo, cuando me adelanté un poco, vi que no, pues tenía un entendimiento completamente diferente de los dones espirituales. Por eso lo vamos a llevar lento. Pero entonces, los primeros 3 versículos. El primer versículo, la importancia de los dones espirituales. Pablo quiso asegurar que los hermanos de Corinto sabían cómo usar los dones espirituales correctamente.
Versículo 2, okay, viene siendo básicamente el fuente de los dones falsos por causa del pecado. Y el tercero, cómo probar los dones espirituales, que vienen de dos maneras, el lado positivo y el lado negativo. Entonces, así podemos dividir esos tres versículos. Y aquí lo vamos a dejar, hermanos, y continuaremos todavía la siguiente semana. Ya viendo los capítulos 4 al 7. ¿Cómo es que están listados los dones espirituales? Es su propósito. Entonces, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por esa enseñanza que nos tienes para nosotros en este día, por los dones espirituales. De la manera que nosotros podemos probar si esos dones espirituales son verdaderos o son falsos. Damos gracias a Dios porque no nos dejas sin saber nada de nuestras vidas cristianas. Tú nos has explicado todos. Has usado hombres grandes como el apóstol Pablo para poder enseñarnos, para tener esta enseñanza correcta. Te pido, Dios, que nos llenes del Espíritu Santo para poder discernir las cosas espiritualmente, para poder entender esas enseñanzas y aplicarlas en nuestras vidas. Te pido todo eso, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Preguntas, hermanos, dudas, quejas, comentarios. ¿No? ¿También? Okay. Bueno, si no tienen comentarios, bueno, yo sí tengo. ¿Es necesario que menciones quejas? ¿Sí? Así podemos